Seguimos entonces con la serie que vamos a ver de un par de semanas, cómo pastorear el corazón de tu hijo. La semana pasada vimos una introducción, ¿cierto? Hablamos que el corazón es manantial de vida, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ese es el versículo central, ¿cierto?, del estudio, que ojalá lo podamos memorizar y atesorar también en nuestro corazón, y atesorar en la crianza que nosotros estamos realizando, ¿cierto?, como padres, o que van a realizar un día los que van a ser padres, ¿cierto?, cuando tengan sus hijos y sus matrimonios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso le está aconsejando un padre a un hijo. Sí. Hermana Connie los niños pueden salir con la hermana Connie. La próxima semana ya comenzamos la escuela dominical, pero hoy día vamos a tener una actividad ahí para los niños. Ya, también vimos el verso en Mateo dice, porque del corazón, ¿cierto? ¿Por qué debemos cuidar el corazón? Porque del corazón salen también los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Y el Señor también nos dice que debemos amar al Señor con todo el corazón. Dijimos que el corazón es lo que yo soy, ¿cierto? Es todo mi ser. También dijimos que el corazón refleja lo que es el hombre, ¿cierto? Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Apuntamos a que no debemos perder el Evangelio, ¿cierto? Debemos presentarle el Evangelio constantemente a nuestros hijos. Debemos influenciar a nuestros hijos, ¿cierto? No preocuparnos solamente de lo externo, hablamos, sino de lo interno, del corazón, del por qué ellos se comportan de esa forma, por qué hacen ellos ciertas cosas, ¿cierto? Y obviamente nuestra guía máxima para la crianza de nuestros hijos es la palabra de Dios. Ella tiene la verdad absoluta acerca de cómo debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Vimos varios versículos. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Debemos nosotros buscar la sabiduría, ¿cierto? Ser sabios, porque la mayor influencia de nuestros hijos la van a recibir de sus padres, ¿cierto? Entonces, si ellos están con padres sabios, ¿qué van a hacer cuando sean adultos? Dios mediante, sabios. Pero si somos necios, ellos van a ser un reflejo nuestro también en necedad. El enfoque central en la crianza es el Evangelio. No olviden eso, el Evangelio. Si ellos deben perdonar, ¿cierto? O pedir perdón, es porque Cristo nos perdonó. Debemos hablar de las aplicaciones e implicaciones del Evangelio. Y debe estar bañada de oración porque obviamente dependemos del Señor. Dependemos del Señor. Eso no lo leí, pero no alcanzo a ver de aquí, así que es muy chica la letra. Pero acá... Eso no lo vi la semana pasada. Bueno, después se los puedo compartir para que no nos desviemos del tema. Son 12 frases de Charles Spurgeon respecto a la crianza de los hijos. Muy bien, hoy día veremos también cómo pastorear el corazón de tu hijo, pero la influencia formativa, ¿cierto? Y la orientación que debe tener nuestros hijos hacia Dios. Ya el verso es sobre toda cosa guardada, ¿cierto? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, es increíble la influencia que somos nosotros los padres, nuestros niños de 0 a 12 años. Dentro de esa edad tenemos una influencia muy grande, ¿cierto?, de nuestros hijos, ya sea para bien y para mal. Ellos están siendo formados, están siendo moldeados, ¿cierto?, dentro de esa edad cuando son pequeños. Entonces, en cada cosa que ellos van descubriendo, cada vivencia debe ir acompañada de la instrucción y de la influencia de los padres. No podemos dejar que ellos vivan cosas, ¿cierto?, en el colegio, que experimenten y no ir guiándolos, no ir instruyéndolos, no ir diciéndole que es bueno y que es malo. Ellos necesitan la compañía de sus padres, ellos necesitan, ¿cierto?, que alguien esté al lado guiándolos, porque ellos no saben, hermanos, tomar decisiones. Hoy día la educación, ¿cierto?, el Estado quiere que los niños tomen decisiones a edad temprana, cuando ellos no saben, ¿cierto?, tomar decisiones, no pueden tomar decisiones porque no están preparados a una edad tan pequeña. Entonces nosotros, mientras ellos van avanzando, estamos formando a las personas que ellos serán cuando sean más grandes. Entonces deben tener una orientación bíblica, como dice la Escritura, y leímos también la semana pasada, instruirlos en
disciplina y amonestación del Señor. Debemos estar al pendiente nosotros de sus influencias formativas. Vamos a hablar de qué son las influencias formativas después. De sus experiencias de vida, de cómo ellos se relacionan, cómo ellos reaccionan en cada una de sus etapas de crecimiento. Debemos estar al pendiente de eso. A veces los dejamos crecer, ¿cierto? Y nos encontramos con esos casos de aquellas madres que mencionamos la semana pasada que dice, no sé por qué mi hijo es así, ¿cierto? Si yo no hice nada. Bueno, ese es el problema, no hizo nada. ¿Entiendes? No estuvo ahí, no estuvo guiando sus pasos. Lo dejó crecer, lo dejó relacionarse con quien ella no sabía. Y se formó la persona que es hoy día. Por ejemplo, hablando de las influencias formativas, si por voluntad de Dios al niño le tocó vivir una separación de padres, por ejemplo, en algunos casos es una influencia formativa, una influencia que lo va formando en lo que él se va a convertir, una pérdida quizás, una situación muy difícil, él reaccionará a esos problemas, ¿cierto? A esas dificultades, a esas cosas con las cuales se enfrenta en la vida de acuerdo a lo que hay en su corazón. Por eso nosotros debemos guardar el corazón de nuestros hijos. Porque reaccionará de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y se verá cómo él reacciona en ese momento, cuánto su corazón está inclinado a Dios y a las cosas de Dios. Cuando nuestros hijos crezcan y se enfrenten al mundo y se enfrenten a situaciones difíciles, se va a ver todo lo que nosotros les hemos enseñado acerca de Dios. Ellos van a reaccionar de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a cómo ellos conocen a Dios y cómo vieron a Dios reflejado también en sus padres. Por ejemplo, si sufre maltratos, sufre burlas en el colegio, él puede reaccionar con odio, puede reaccionar con rencor, ¿cierto? Hoy día se da mucho eso del bullying en los colegios también, y nosotros debemos lidiar con eso también en nuestros hijos. Quizás van a recibir burlas por el hecho de ser creyentes, ¿cierto? De una iglesia, de no hacer lo que los otros hacen. Entonces pueden reaccionar con odio, con rencor, con amargura, pero nosotros ahí debemos estar para guiarles, para hablarles de acuerdo al Evangelio. ¿Cierto? Algunos padres a sus hijos, alguien les pegó en el colegio y ¿qué les dice? Oye, pégale, no te dejes, pégale. Y lo alejamos de la cruz, lo alejamos del Evangelio, de lo que el Señor realmente enseña en su palabra. Entonces debemos guiarles, ayudarles, ¿cierto? Para que ellos se acerquen más a Dios y no para que se alejen de Dios. Deuteronomio capítulo 6. Bueno, está ahí, si lo quieren ver en el PowerPoint. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Lo leímos en el Nuevo Testamento la semana pasada, que el Señor dijo que debíamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y estas palabras, le dice Dios a Israel, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Primero sobre nuestros corazones. Si queremos tener una crianza eficaz, ¿cierto? Una crianza en disciplina y amonestación del Señor, primero los mandamientos de Dios deben estar sobre nuestro corazón. Y luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta, hermanos míos? Y dijimos también la semana pasada de por qué vemos en el libro de los jueces que se levantó una generación, dice la Biblia, que no conocía a Jehová. Hermanos, note, que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque hubieron padres que no cumplieron la labor que Dios le había dado de enseñar a sus hijos las grandes cosas que Dios había hecho en ellos. Ellos tenían que repetirle a sus hijos de generación en generación las cosas que Dios había hecho en Egipto, los grandes milagros, quién era el Dios de Israel. Pero se levantó una generación que no conocía a Dios, hasta que Dios levantaba jueces, ¿cierto?, para recordarles su mandamiento. Entonces, hermanos, debemos nosotros traspasar, ¿cierto?, lo que conocemos de Dios a nuestros hijos. Pero para eso los mandamientos de Dios deben estar en nuestro corazón. Por ejemplo, para entender un poco la influencia formativa que reciben los niños durante su niñez. Por ejemplo, cuando hay casos de hijos únicos es diferente también la influencia formativa que ellos reciben
en contextos donde hay muchos hermanos, ¿cierto? Donde hay más hijos, o cuando hay un hijo único. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una influencia negativa formativa. El caso de una hija única, que su padre le dio todo, ¿cierto? El padre no supo pastorear el corazón de su hija, y ver que todo eso que él le estaba dando, a pesar de que quizás era con buena intención, ¿cierto? Le iba a hacer daño. Esta niña crece, ¿cierto? La vida de ella giraba en torno a ella, la vida de sus padres, ¿cierto? Se casa y en el matrimonio comienza a tener problemas matrimoniales, ¿cierto? Porque siente que su marido no organiza su vida en torno a ella. Entonces los padres que habían hecho que sus necesidades, fuesen una prioridad para ellos. Entonces ahora en el matrimonio ella se siente poco amada porque su marido no hace, ¿cierto?, lo que sus padres hacían. Entonces se siente poco amada porque su marido no satisface los caprichos como lo hacía su padre. Eso es una influencia formativa negativa. Ella se fue formando, su padre la fue influenciando de tal forma, ¿cierto?, que eso en el futuro le trajo problemas en su matrimonio. Entonces, hermanos, la influencia formativa depende de muchos factores. Si es una familia tradicional, si es una familia disfuncional, ¿cierto? Si hay más hermanos, si viven con los abuelos, si sus padres murieron, ¿cierto? Los valores familiares que son distintos en cada familia, ¿cierto? Todo eso es influencia formativa. Ellos se van formando en base a la información que ellos van recibiendo, ¿cierto? En cómo se van ellos criando. Es por eso que la mayor influencia, hermanos, debe venir de la palabra del Señor. De la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, dijimos, tiene la verdad absoluta. También lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe, aún en la crianza de nuestros hijos, hermanos, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Es un verso, ¿cierto?, para analizar sobre qué o quién está fundada nuestra crianza. Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Sobre qué está fundada la crianza de nuestros hijos? Entonces debemos analizar cómo se van desarrollando incluso los roles familiares dentro del hogar, ¿cierto? Porque eso también es importante para la influencia formativa de los hijos. Un niño es instruido para ser un necio o para ser un hombre prudente y sabio en parte por la influencia formativa que él recibe en el hogar. Muchos jóvenes no atienden el consejo después de adultos, actúan con porfía o necedad por cómo ellos fueron formados, porque eso vieron reflejado en sus padres, porque toda la influencia formativa que recibieron fue de esa forma, fue con necedad, fue con porfía, fue con orgullo. Entonces no podemos esperar que sea un niño sabio, ¿cierto?, y que reaccione sabiamente si lo único que conoce y vio en su hogar, ¿cierto?, y en la influencia que él recibió fue necedad. Entonces es muy importante, hermanos, la influencia que van recibiendo los niños, sobre todo en la etapa temprana, ¿cierto?, de su vida. Proverbios, capítulo 12, verso 15. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, ¿qué dice?, es sabio. Muchos niños crecen, ¿cierto?, sabios en su propia opinión, porfiados, ¿cierto? Entonces, para ellos su camino es el correcto, es el derecho, ¿cierto? Pero el que obedece el consejo es el sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces, hermanos, tenemos que ver en nuestros hijos cómo responden también al fracaso. También eso es un reflejo de lo que hay en el hogar. Por ejemplo, Ted Tripp, el escritor del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, cuenta la historia de un niño pequeño que al molestarse lo que estaba sucediendo en su sala de clases, al ofuscarse producto de una situación que estaba pasando ahí en la sala, él salió de la sala imprudentemente y enojado. El profesor, producto de esta reacción del niño, citó a los padres para indagar un poco más acerca de la actitud de este muchacho.
Entonces lo citó a su oficina, comenzó a indagar, a hacer preguntas, ¿cierto?, a sus padres acerca del niño, y en medio de la conversación, producto de tantas preguntas, el padre se enojó y se fue de la oficina. Entonces salió de la sala de reunión. Entonces el profesor entendió de dónde venía esa actitud, de dónde venía la actitud del niño. Hermano, sin darnos cuenta, los niños son un reflejo de los padres. Un reflejo. Ellos reciben la mayor influencia cuando son niños de nosotros. Entonces, hermanos, debemos estar atentos a sus reacciones. Debemos estar atentos a cómo ellos responden al fracaso también. Y cómo nosotros respondemos, ¿cierto?, al fracaso de nuestros hijos. Eso también es muy importante. Entonces, ¿cómo enfrentan ellos los fracasos y cómo enfrentamos nosotros los fracasos de ellos? La niñez está llena de esfuerzos, hermanos, fallidos. Los niños en su aprendizaje van a cometer errores. A veces, ¿cómo lo hacemos sentir nosotros? Lo hacemos sentir como tontos, ¿cierto? Porque no pudieron hacer lo que nosotros queríamos que hicieran, ¿cierto? Si yo estoy talando algo ahí con el taladro y quiero que mi hijo lo haga y espero que lo haga de la misma forma que yo lo hago, aunque tenga 5 años, hermano, imposible. Imposible. Nos burlamos a veces incluso de sus fallos. Debemos tener cuidado con eso porque puede ser dañino. Puede ser dañino para la influencia formativa que ellos están recibiendo. Por cómo se van a formar. Recuerden que estamos formando a las personas que ellos van a ser cuando sean adultos. También hay que tener cuidado, y a veces pasa, también quizás hermano Hernán, hermana Tatiana, conocen más de cerca esos casos, también en adultos. Hay que tener cuidado con eso, en la consejería sobre todo, de caer en el extremo de que el niño es una víctima también de las circunstancias en las cuales fue criado. Muchas veces hay muchas personas cuando son adultos se victimizan de que son como son, ¿cierto?, porque fueron criados de esa forma. Aunque la influencia formativa tiene efectos, el niño es afectado por su entorno, pero no son total y únicamente determinantes. Ya eso lo sabemos nosotros, porque muchos conocimos al Señor ya formados, ¿cierto? Entonces el Señor transformó nuestra vida, y ahí nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios en nuestros hijos, hermanos. El poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra tiene poder, ¿cierto?, para transformar las vidas de nuestros hijos. No está en nosotros estamos haciendo todo lo que el Señor nos dice que hagamos en su palabra, pero el poder está en Dios y en su palabra. Amén. No estamos formando solamente personas moralmente correctas, sino lo estamos orientando a Dios para que ellos sean sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, si su hijo conoce a Dios, si su hijo es orientado hacia Dios, él puede experimentar paz, hermano, en cualquier circunstancia de la vida. Puede ver los propósitos de Dios, ¿cierto?, la soberanía de Dios en cualquier circunstancia, y no va a reaccionar de manera incorrecta. Y ahí pasamos a lo siguiente, lo importante que es la orientación hacia Dios. Dos cosas con que se forman los niños: la influencia formativa, ¿cierto?, y la orientación que ellos tienen hacia Dios. Entonces, hermanos, es clave esto. Es clave a qué orientación, ¿cierto?, le llevarán esa influencia formativa. Ellos van a recibir sí o sí la influencia formativa. Si no los forma usted, los va a formar los amigos, ¿cierto?, el mundo, el colegio. Van a recibir influencias. Se van a formar de una forma. El tema es cómo nosotros orientamos cada cosa que ellos reciben, todo lo que absorben, cada experiencia de vida. Ellos van viviendo cosas, van descubriendo cosas, hermano. Hay cosas que mis hijos tan pequeños no saben, pero van a ir creciendo y van a ir descubriendo ciertas cosas por su vivencia. Y en muchas etapas yo no voy a estar presente ahí, en esa vivencia. Pero sí, cuando Él me cuente, cuando yo sepa, yo debo orientar esas cosas hacia Dios. Debo orientar su vida hacia el Señor y que Él pueda entender los propósitos divinos. Debo analizar cómo Él responde a esas situaciones también. Proverbios, capítulo 9. Y ahí está lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto?, acerca de la disciplina, la corrección, la instrucción. Dice Proverbios capítulo 9,
verso 7 al 10. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová, hermanos, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y lo hablamos un poco la semana pasada también de que los niños, de que seamos sabios nosotros, ¿cierto? Busquemos la sabiduría para que nuestros hijos sean sabios. Si el niño va a responder, hermano, como un necio o como un sabio, es por la inclinación que él tenga hacia Dios, por el conocimiento que él tenga hacia Dios, por el temor a Dios. Entonces, recordemos que nuestros niños son adoradores. Dios nos creó, ¿cierto? Somos creaciones de Dios y Él nos creó con la necesidad de adorar. El niño adora a Dios, ¿cierto? O adora a ídolos, al igual que nosotros. O adoramos a Dios o adoramos a ídolos. Nunca es neutral. Ellos siempre evalúan todas las experiencias de su vida por un filtro religioso. El hombre es así, ¿cierto? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios se ha revelado, ¿cierto? De manera general, Dios se ha revelado a través de la creación, ¿cierto? De manera general y de manera especial a través de su palabra. Pero luego dice Romanos que los hombres no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que prefirieron adorar a las criaturas, dice, antes que al Creador. O sea, o adoramos al Creador, o adoramos ídolos. Dios se ha revelado, hermanos míos, aún a nuestros hijos. Entonces ellos tienen dos caminos que escoger en su formación, los ídolos o el verdadero Dios. Esa decisión van a tomar, ¿cierto?, nuestros hijos. Y tenemos que tener una buena concepción, ¿cierto?, un buen entendimiento también de lo que es el pecado aún en nuestros hijos. Buena doctrina en cuanto al pecado, hermano, en ellos. A veces nos dice que el niño se hace pecador cuando peca, ¿cierto? Ahí recién el niño comienza a ser un pecador. Pero ¿qué la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que peca porque nace pecador. Él nace en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David. Entonces nuestros pequeños vienen con una inclinación natural al mal. Y eso es lo que algunos padres no entienden. Ellos vienen con una inclinación al mal. Y eso es lo que nosotros necesitamos corregir. No es que ellos vienen inclinados al bien y si los dejamos ahí ellos van a seguir el buen camino. No, ellos vienen con una inclinación al mal y necesitan ser guiados hacia lo que es correcto, hacia lo que Dios dice en su palabra. Eso es la orientación hacia Dios, para que Él sea el Señor de su vida, sacar los ídolos de su corazón. Recuerda lo que leíamos en Proverbios la semana pasada y el castigo, decía Proverbios, purifica el corazón. Dentro de la disciplina, la amonestación, la instrucción, ¿cierto?, el castigo, eso va a purificar, hermanos, el corazón de nuestros hijos. Sacar, ¿cierto?, los ídolos que hay en su corazón. La pregunta es, ¿a quién adoran nuestros hijos? ¿A quién adoran? Dice el Proverbios 22:15, según lo que hablamos recién, la necedad está ligada, ¿dónde? En el corazón del muchacho. Por eso debemos pastorear el corazón, hermanos, no preocuparnos de las actitudes externas, sino pastorear su corazón, porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de ella. Entonces hay algo malo, y así debemos partir en la crianza. Hay algo malo en el corazón de nuestros hijos que necesitan ser corregidos. Son pequeños pecadores. Entonces el remedio no consiste simplemente en cambiar la estructura del hogar, sino enfrentar su corazón. No acomodar todo para que ellos simplemente se desarrollen externamente, sino pastorear realmente sus vidas, pastorear su corazón, sacar lo malo que hay en sus vidas. Por ejemplo, ídolos del corazón que nosotros también tenemos, el miedo a los hombres, los deseos malos, el orgullo, la conformidad al mundo, pecados que son ídolos, ¿cierto?, que hay en el corazón de los niños y en nuestros corazones, y debemos sacarlos
sacarlos, hermano, a través de la instrucción, a través del corregir y orientarlos hacia Dios. Que Él sea, como dije, el Señor de sus vidas. La pregunta que debemos hacernos: ¿a quién adoran nuestros hijos? Mírelo, ¿cierto? Analice a su pequeño, ¿a quién adora? Entonces la crianza, hermano, no consiste en solo proveer estímulos o crear una atmósfera hogareña para que ellos, como dije recién, se desarrollen. El niño está conociendo al Dios viviente. El niño está conociendo al Creador, al Señor del universo. Por lo tanto, debemos trabajar de tal forma que ellos conozcan a su Dios. De esa forma debemos trabajar, hermano. La tarea del padre es pastorear al niño como una criatura que adora, y él debe llevar a esa criatura que adora a aquel que es el único digno de ser adorado. Él debe entender que hay uno solo que es digno de ser adorado, y ese es Dios. No hay otro. Entonces, hermanos, debemos pastorear su corazón para eso. La vida fluye del corazón. Del corazón manan la vida. Entonces, la crianza debe estar enfocada en pastorear el corazón del niño. A veces, bueno, tenemos que analizar también los pecados que ellos van cometiendo ahí mientras nosotros los observamos. A veces vemos pecados en nuestros hijos y los calificamos simplemente como problemas de inmadurez, ¿cierto? Sobre todo a una edad adolescente. Cuidado con eso, hermanos míos. No es problema de inmadurez, es problema de pecado, de pastorear su corazón. Hay un problema en su corazón, porque el orgullo y la rebeldía no desaparecen con la edad. Amén. Entonces a veces vemos orgullo, vemos rebeldía a cierta edad. Ellos están mostrando lo que hay en su corazón, no, van a crecer y se les va a pasar. Hermano, el orgullo no se pasa con la edad. Se pasa pastoreando su corazón, con la palabra. Entregando eso al Señor, sacando los ídolos que hay en el corazón. Aumenta si no es tratada correctamente. ¿Cierto? Ese niño que quiere pegarle a su hermano, ¿cierto? Porque le quitó el juguete, hermano, es lo mismo que el mismo odio que siente una persona que va a matar a otra cuando son adultos. Solamente que él es pequeñito, no puede hacerlo. Pero siente ese odio, esa ira, y eso tenemos que corregirlo. Eso tenemos que corregirlo. Entonces la orientación hacia Dios es vital. Entonces, cuando son adultos, algunas personas le echan la culpa de los desdichados que son a sus influencias formativas. Que mis padres, y crecemos con resentimiento, con orgullo, porque no tuve la vida que debí tener, ¿cierto? Porque se criaron de cierta forma. Pero la Escritura nos dice que la influencia formativa no lo dice todo, no lo es todo. Dios puede hacer una obra milagrosa en cada vida, en cada corazón, transformar las vidas, ¿cierto? Transformó al apóstol Pablo, ¿cierto? Un perseguidor que tuvo una influencia religiosa, legalista, ¿cierto? Perseguidor de la iglesia, maltrataba a los hermanos, pero Dios lo transformó completamente. Otro ejemplo en la Biblia, José. José. Veamos el caso de José. ¿Cómo fue criado José? Su madre murió ¿cuándo? Cuando era pequeño, ¿cierto? La persona que más influencia al hijo, la madre, ¿cierto? Él la perdió cuando era pequeño. Era el favorito de su padre, ¿cierto? Sus sueños, ¿cierto? Las revelaciones que él tuvo a través de sueños inflamaron el odio de sus hermanos. Tenía el odio de sus hermanos lo traicionaron, lo echaron en una cisterna, fue vendido como esclavo a Egipto. Mire la vida de José. En casa de Potifar, ¿qué pasó? Fue engañado, ¿cierto? Sufrió ahí un problema con la esposa de Potifar, ¿y qué pasó? Fue echado a la cárcel. Mira la vida de José. José hubiera podido ser un hombre resentido, amargado, ¿cierto? Destruido, ¿no? La vida me formó así. Pero vemos todo lo contrario en José, porque Dios transformó su vida. Porque Dios fue la influencia, porque Dios, sus caminos fueron orientados hacia Dios. Él podía haber estado airado, resentido con sus hermanos, porque su influencia formativa fue un desastre. Pero ¿qué encontramos en José? Génesis 50, verso 19 al 21, dice: y le respondió José a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
O sus hermanos tenían miedo de que José cobrara venganza de todo lo que le habían hecho. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, orientación hacia Dios, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Él tenía una orientación hacia Dios. Él se encomendó, hermanos, en las manos de Dios. Y eso le ayudó a entender su influencia formativa. Dios ha permitido, hermanos, que seamos formados de cierta forma, con sus propósitos, ¿cierto? Con cosas buenas y malas, para cumplir sus propósitos soberanos en nosotros. Y no debemos vivir resentidos por cómo vivimos, ¿cierto? Por si vivimos bien o mal. Debemos estar agradecidos de Dios, ¿cierto? Porque Él nos transformó. Si fuiste víctima, ¿cierto? De maltratos, de que no tuviste, ¿cierto? A tus padres, no sé, te formaste de manera dura. Bueno, da gracias a Dios porque Él te rescató de ahí. Porque pudiste formar una familia, porque pudiste conocer al Señor, porque pudiste servir a Cristo y ver, ¿cierto? La luz del Señor. Entonces, es importante la influencia formativa. Sí, nos forma de cierta forma, pero lo más importante es la orientación hacia Dios que damos a nuestros hijos. Entonces José encontró, ¿cierto?, su orientación hacia Dios. Él cambió su vida. Y es por eso, hermanos, que hay esperanza para todo aquel que cree en Jesús. Puede haber tenido una vida desastrosa, pero hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Amén. Mientras hay vida, dice Eclesiastés, hay esperanza. Mejor es un perro vivo que un león muerto. Entonces, si no hiciste el trabajo, si ya formaste a tus hijos, no hiciste el trabajo, bueno, báñalos de oración, porque Dios puede transformar sus vidas, para que ellos crean en Cristo, ¿cierto? Para que ellos sean transformados por el poder de Dios. En resumen, y para terminar, hay dos cosas que formarán las personas que sus hijos serán: las influencias formativas y la orientación que ellos reciban hacia Dios. Esas son dos áreas en las cuales nosotros debemos enfocarnos en nuestros hijos desde pequeños, en la crianza. Eso es pastorear, hermanos, el corazón del niño, crecer con ellos. Instruye al niño en su camino, en su formación. Eso quiere decir, mientras él crece, mientras él camina, en su caminar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén.